Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a ver un tema nuevo y que va a ser bastante útil para resolver problemas de física. Y es acerca de los vectores unitarios en coordenadas polares. Para este análisis voy a dibujar un marco de referencia X y Y, en que tengo el eje X y el eje Y voy a dibujar un punto cualquiera en el espacio, en que lo voy a denotarlo con P y va a tener como coordenadas X, Y. Ahora voy a dibujar un vector de posición de tal manera que puedo ubicar una partícula en el espacio. Aquí tengo el origen y va a ser la distancia desde el origen hasta el punto P, en que el vector de posición lo voy a denotarlo con R. Y el vector de posición se define como X en la dirección X unitaria más Y en la dirección Y unitaria. Bueno, para que podamos entender un poco con respecto a los vectores unitarios, y además de que lo vamos a pasarlo a otro marco de referencia, sí es necesario entender la notación de los vectores, porque si ustedes se dan cuenta, el vector de posición R está compuesto por dos partes. Una es la componente en X y otra es la componente en Y. ¿Qué es lo que representa cada uno de los términos o cómo lo podemos interpretarlo? Bueno, entonces lo voy a hacerlo por partes. Fíjense bien. Primero lo voy a analizarlo si la componente en Y es igual a 0, en que solamente me va a quedar R es igual a X que multiplica a X unitario, y eso lo voy a trazarlo en el espacio. Aquí tengo el eje X, aquí está el origen. Entonces, si la componente en Y es igual a 0, entonces el vector está con respecto a la dirección en X, ya que esto se vería así, en que aquí tengo el vector de posición R y aquí está X. Entonces, ¿qué representa cada uno de estos parámetros? X y X unitario. Bueno, X es la magnitud del vector, es decir, la distancia desde el origen hasta X, porque va a ser la distancia que tiene este vector. Y X unitario es el vector unitario, y una de las características de los vectores unitarios es que tienen magnitud 1, en que aquí está, aquí tengo X unitario y tiene como magnitud 1. Entonces quiero que vean que lo que tenemos es la magnitud que se está multiplicando al vector unitario. Por ejemplo, si X es igual a 1, entonces el vector de posición va a ser X unitario. Entonces como resultado tenemos al vector unitario. Pero si X es igual a 2, entonces el vector de posición R va a ser igual a 2 que multiplica a X gorrito, en que tenemos la magnitud y la dirección que es en X, y así para cualquier valor de X. Entonces, al haber igualado Y igual a 0, lo que tenemos es la componente en X, y esto lo podemos representarlo de esta manera. Aquí está la componente en X, y esto lo voy a denotarlo como X vector. X vector, en que X vector va a ser igual la magnitud que es X multiplicado al vector unitario X gorrito. Y esto lo voy a poner aquí. Aquí está X gorrito y Y gorrito. Ahora vamos a ver la otra componente, y esto va a suceder de una manera similar, en que voy a hacer X igual a 0. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entonces el vector de posición R va a ser igual a Y en la dirección Y gorrito. Entonces ahora la proyección lo veríamos con respecto al eje Y. Lo veríamos con respecto al eje Y. Aquí está el origen, aquí está el eje Y voy a pintar el vector a lo largo de esta recta, más o menos el dibujo, y aquí está el vector de posición R. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? De la misma forma va a tener como magnitud Y, ya que la distancia del vector va a ser y está apuntado en la dirección Y. Entonces por esa razón
es de que tiene estas dos componentes, la magnitud que se está multiplicando al vector unitario y, recordando que los vectores unitarios tienen magnitud 1 y esto se proyecta aquí, en que aquí está y unitario y aquí está la proyección. Entonces, con respecto a este sistema de coordenadas, esto se proyecta así, ¿sí o no? Y este va a ser y vector. Y esto lo voy a escribirlo aquí, en que y vector va a ser igual a y que multiplica a y unitario. Entonces con eso ya podemos darnos cuenta que el vector de posición R está conformado por la suma de dos vectores, x vector y y vector. Bueno, una vez de que ya hemos entendido acerca de la notación vectorial, es posible de que el vector de posición R lo podamos escribirlo de otra manera, porque si ustedes se dan cuenta de las componentes del vector R, yo tengo la componente en X que es su magnitud en la dirección X gorrito. Entonces es posible de que este vector yo lo pueda escribirlo así, en que voy a tomar esta distancia desde el origen hasta la punta de la flecha del vector R, que va a ser esto. Y esta distancia va a ser la magnitud del vector R. Pero para que pueda completar, es claro que esto lo tengo que multiplicarlo a un vector unitario, en que lo voy a llamarle U. En que este vector unitario se va a ver proyectado de esta manera. Y va a ser un vector unitario en que va a tener magnitud 1. Entonces es posible que el vector de posición también lo podamos expresarlo así. Pero sin embargo, lo que no se sabe es cómo se determina el vector unitario U. Lo que podemos hacer aquí es de que las componentes X y Y lo podemos escribirlo en términos de otros parámetros. La abertura que se forma entre el vector de posición R y con respecto al eje X le voy a llamarle θ, y puedo aplicar las razones trigonométricas para relacionar la componente X y Y con respecto a la magnitud del vector y el ángulo. Por ejemplo, si yo tomo el seno del ángulo, esto va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso el cateto opuesto con respecto a este ángulo va a ser y esto lo voy a dividirlo sobre la magnitud del vector de posición R. Y de esta ecuación puedo despejar y, en que ambos miembros de la igualdad lo puedo multiplicarlo por el inverso multiplicativo y lo voy a multiplicarlo por la magnitud de R, y esto me queda y es igual a la magnitud de R por el seno de θ. Y lo mismo lo puedo hacerlo con respecto a X, ya que el coseno de θ va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso el cateto adyacente va a ser la magnitud en X, y esto sería X dividido sobre la magnitud del vector de posición. Entonces despejo X, y X va a ser igual a la magnitud del vector de posición R multiplicado al coseno de θ, y esto lo voy a escribirlo aquí, en que X va a ser igual a la magnitud del vector R que multiplica el coseno de θ, y Y es igual a la magnitud de R que multiplica el seno de θ. Ahí está. Y ahora lo voy a sustituirlo en esta expresión, en que el vector de posición R lo puedo escribirlo como la magnitud del vector por el coseno de θ en la dirección X unitario más Y, que en este caso va a ser la magnitud del vector R que multiplica al seno de θ en la dirección Y unitario. Pero ahora lo que me interesa es el vector unitario U, que en este caso es claro que este vector unitario va a ser R gorrito, y esto es lo que se conoce como el vector unitario radial. ¿Y cómo lo puedo obtenerlo? Ya tengo el vector de posición R. Esto se va a lograr de la siguiente manera: el vector unitario R gorrito, esto va a ser igual al vector de posición R, en que se va a dividir sobre la magnitud del vector de posición R, en que esto me va a quedar la magnitud del vector de posición R por el coseno de θ X unitario
más la magnitud del vector r multiplicado al seno de teta y unitario, todo esto dividido sobre r gorrito. Y esto me queda r unitario es igual, y esto lo voy a escribirlo así: la magnitud del vector de posición r sobre la magnitud del vector de posición r multiplicado al coseno de teta x unitario más la magnitud del vector de posición r sobre la magnitud del vector de posición r multiplicado al seno de teta y unitario. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta magnitud se cancela con esta magnitud se cancela con esta magnitud, y finalmente tenemos el vector unitario radial, en que lo podemos determinarlo de la siguiente forma: va a ser el coseno de teta x unitario más el seno de teta y unitario. Ya tenemos esta expresión. ¡Qué interesante! Entonces quiero que vean que el vector de posición r se puede simplificar con esto, en que va a ser la magnitud del vector y esto se va a multiplicar a r unitario, que en este caso la magnitud del vector de posición, esto tiene que ver con la distancia radial. Entonces, en vez de que sea la magnitud en r, solamente va a ser r, que es el radio de un círculo, y nosotros ya sabemos cómo se determina el radio de un círculo. Fíjense bien, yo lo que tengo es un triángulo rectángulo en que esta distancia es x, este es y y esto es r. Entonces, si yo quiero calcular r, aplico el teorema de Pitágoras y va a ser x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado, y esto es la ecuación de una circunferencia en el espacio en que el centro está en el origen. Y entonces, si yo quiero calcular r, va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, en que estoy tomando la solución positiva. Entonces, r lo podemos determinarlo de esta manera. Y por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo, este es el ángulo en que llamo teta. El ángulo lo podemos hacerlo a través de la tangente, ya que la tangente de teta va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y esto me queda y sobre x. Y si yo quiero teta, va a ser la tangente inversa de y sobre x, en que el ángulo lo podemos obtener en grados o en radianes. Entonces, esa va a ser la conversión y lo podemos escribirlo así. Y la ventaja principalmente de usar coordenadas polares es que se puede simplificar expresiones. Entonces ya encontramos un vector unitario que es r gorrito, pero si ustedes se dan cuenta, con respecto al marco de referencia x y y, va a tener un par de vectores unitarios, x gorrito y y gorrito. Eso me queda completamente claro. Y además, una de las características que cumple es de que estos vectores x unitario y y unitario son ortogonales entre ellos, es decir, entre estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces, si tenemos el vector unitario r, que ya sabemos cómo se obtiene, en que r unitario va a ser coseno de teta x unitario más el seno de teta y unitario. Como ya tenemos un vector unitario, entonces tiene que haber otro vector unitario, y eso lo vamos a ver también, que es este vector unitario. Y entonces es claro que tiene que haber un vector ortogonal, ya que aquí tengo el vector unitario r gorrito y este es otro vector, y este vector que tenemos aquí va a ser el vector unitario angular. Y ahorita vamos a ver por qué es angular. Ahorita lo vamos a ver. Esto es muy importante. Bueno, volvamos de nuevo a la gráfica. Eje X, eje Y. Y ahora voy a dibujar una circunferencia. Ahí está. Ya tenemos la circunferencia. Ya me quedó claro que la distancia desde el origen hasta cualquier punto de la circunferencia es el vector de posición r, en que la magnitud del vector de posición es el radio del círculo, que en este caso es r. También ya vimos cómo se proyecta el vector unitario radial, que es este. Entonces es claro que tiene que haber otro vector unitario y tiene que ser ortogonal a este vector. Y esto es lo que se denota como teta unitario. ¿Cómo se ve esto? Quiero que vean que si yo proyecto el vector unitario angular con respecto
a la circunferencia va a suceder esto. Entonces quiero que vean que este vector es tangente a la circunferencia. Entonces el vector unitario angular es el vector tangente a la circunferencia. Y esto lo podemos verlo así. Aquí está, y va en esta dirección. Aquí está teta unitario, teta unitario, teta unitario, teta unitario. Así va. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, ¿cómo puedo determinar este vector unitario? Vamos a ver los ángulos. Aquí tengo teta. ¿Sí o no? Es claro que este ángulo que se forma aquí es pi medios. Aquí está, pi medios. Voy a ver esta proyección de esta manera para que lo veamos un poquito más cerca, más claro. Tenemos que verlo más clarito. Aquí tengo el vector unitario radial. Este va a ser el vector unitario radial. Y aquí está teta unitario. Aquí tengo el ángulo de teta. Y aquí se forma un ángulo de pi medios. Entonces yo puedo hacerlo de esta manera. Fíjense bien. Ya tengo el vector unitario radial en sus componentes x y y. Es posible también encontrarlo con respecto al vector unitario angular, ya que teta angular lo podemos calcularlo de esta forma, miren. El coseno del ángulo, pero ahora el nuevo ángulo va a ser la suma de teta más pi medios. Va a ser teta más pi medios en la dirección x unitario más el seno de teta más pi medios. Esto es una forma de cómo lo podemos hacerlo. Luego voy a escribirlo de este lado. Teta unitario es igual al coseno de teta más pi medios x unitario más el seno de teta más pi medios y unitario. Ahí está. Ahora voy a aplicar identidades trigonométricas para que esto se pueda simplificar más. Y teta unitario va a ser igual. Se las voy a poner en la parte de arriba. Entonces, con respecto al coseno, esto me queda el coseno de teta, el coseno del primero por el coseno del segundo, que sea el coseno de pi medios. Y como aquí tengo un signo positivo, esto va a ser menos el seno de teta por el seno de pi medios en la dirección x unitaria. Más, ahora tengo el seno. Y tengo el seno del primero, que sea el seno de teta, por el coseno del segundo, que sea el coseno de pi medios, más, aquí es positivo, el coseno del primero, que sea el coseno de teta, por el seno de primero, que sea seno de pi medios. Y esto se va a multiplicar a y unitario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El coseno de pi medios, esto vale 0. Y el seno de pi medios vale 1. Entonces se va a simplificar de esta manera. Como esto es 0 y esto se hace 1, solamente me va a quedar el seno de teta en la dirección x unitaria. Más, aquí tengo el coseno de pi medios, que es 0, y el seno de pi medios, que es 1. Entonces esto se simplifica al coseno de teta, que multiplica a y unitario. Y entonces de esa manera ya tenemos una relación del vector unitario angular con respecto a las componentes x y y. Ya tenemos una relación que va a ser teta unitario es igual a menos seno de teta x unitario más el coseno de teta y unitario. Aquí está. Fíjense que estos vectores tienen una relación interesante y que también de esa manera podemos obtener el vector tangencial. Si ustedes se dan cuenta, lo voy a remarcar, es de que teta unitario, lo voy a escribirlo aquí, quiero que vean que teta unitario se obtiene si derivamos con respecto a teta el vector unitario radial, es decir, la derivada del vector unitario radial con respecto a teta, en que se hace la derivada en cada una de las componentes, y lo vamos a comprobar. La derivada del coseno es menos seno de teta, ¿sí o no?
y la derivada del seno es el coseno. Entonces tiene esta relación. Entonces ya sabemos cómo podemos obtener el vector angular unitario a través de la derivada, y de esa manera no nos vamos a olvidar. Estas dos expresiones que tenemos aquí lo podemos escribirlo en su forma matricial de la siguiente forma, en que voy a tener un arreglo de 2 por 1 y va a ser r unitario y teta unitario, y esto va a ser igual, y lo que voy a colocar en este arreglo de 2 por 2 va a ser el coseno de teta, el seno de teta, menos seno de teta y el coseno de teta, en que tengo el coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Esta es una matriz de 2 por 2 y esto se va a multiplicar a los vectores unitarios x unitario y y unitario, y aquí está, en que tiene que ser un arreglo de 2 por 1, porque si yo hago el producto de esas dos matrices, como resultado tenemos una matriz de 2 por 1, y esto tiene sentido. Entonces quiero que vean que ya podemos hacer una conversión de los vectores unitarios polares a vectores unitarios cartesianos. Pero ahora a mí lo que me interesa también es calcular x unitario y y unitario, de tal manera en que ahora yo puedo obtener de los vectores rectangulares a vectores polares. Entonces, ¿cómo lo puedo hacerlo? Bueno, esta matriz que tengo aquí le voy a llamarle B chica unitario, y esto de aquí le voy a llamarle el vector de rotación que depende de teta, ya que este es el vector de rotación, porque si ustedes se dan cuenta con respecto a los vectores unitarios en coordenadas polares es de que hay una rotación con respecto a los ejes. Eso es lo interesante, y esto que tengo aquí le voy a llamarle U unitario. Entonces voy a tener esta relación en que B chica unitario va a ser igual a R teta que multiplica a U unitario. Entonces si yo quiero obtener el vector unitario U gorrito, tengo que multiplicar ambos miembros por la matriz inversa de R, en que voy a tener R inversa de teta B unitario, y esto va a ser igual a R teta que multiplica a R teta inversa U gorrito. Lo mismo que se hace en una ecuación, lo que haces en el miembro izquierdo lo haces en el miembro derecho, pero no es correcto decir de que esto se pasa como la inversa de R teta, eso no. Esto tiene que ver con la matriz inversa, cuando estamos operando con matrices. Entonces, ¿qué es lo que me va a suceder? Si yo tengo R teta y se está multiplicando a la matriz inversa, lo que vamos a obtener es la matriz identidad. Entonces yo tengo la inversa de R teta que multiplica a B chica unitario. Esto va a ser la matriz identidad multiplicado a U gorrito. Pero la matriz identidad por U gorrito, esto va a ser igual a U gorrito. En que la matriz identidad, esto va a ser igual a R teta que multiplica a R inversa de teta. Y esto es equivalente a un arreglo matricial de 2 por 2 en que la diagonal principal lo que tenemos son los unos. Esto es la matriz identidad. Bueno, entonces ahora lo que me interesa es determinar la matriz inversa de R. ¿Y cómo lo puedo hacerlo? Bueno, existen distintas maneras, y una de ellas que podemos aplicar es esta fórmula. Si yo quiero calcular la inversa de teta, esto se va a hacer así. Va a ser 1 sobre la determinante de la matriz R, que va a multiplicar a la matriz adjunta de la matriz de rotación traspuesta. Esta es una fórmula de cómo podemos determinar la matriz inversa. Y quiero que vean que vamos a hacer 3 operaciones. Vamos a determinar la traspuesta, la adjunta y la determinante. 3 operaciones en una. Bueno, esto lo voy a escribir aquí arriba para que tenga un poco de orden. En que tengo R inversa de teta es igual a 1 sobre la determinante de R teta, la adjunta de la matriz traspuesta de R. Ahí está. Voy a empezar con lo más sencillo, la determinante. Yo quiero calcular la determinante de R teta. Voy a tomar la matriz de rotación y lo voy a pasarlo en este arreglo, en que yo tengo como unas barras paralelas, y voy a escribir el coseno de teta, seno de teta.
menos seno de teta y coseno de teta. Y vamos a obtener la determinante. Y esto se va a hacer así. El primer elemento, que va a ser este, lo voy a multiplicarlo a este elemento, en que tengo el coseno de teta que multiplica al coseno de teta. Luego le voy a restarle al producto de estos dos elementos, el seno de teta y menos seno de teta, en que tengo menos seno de teta, seno de teta. Y esto va a ser igual coseno de teta por coseno de teta. Esto es coseno de teta elevado al cuadrado. Menos por menos, más. Y aquí tengo el seno de teta elevado al cuadrado. Y quiero que vean que lo que tenemos es la identidad pitagórica, en que esto va a ser igual a 1. Entonces la determinante de la matriz de rotación es igual a 1. Y lo voy a escribirlo aquí, para no perderlo de vista. Aquí está. Ahora vamos a calcular la traspuesta de la matriz, que en este caso va a ser la matriz traspuesta de R. ¿Y cómo lo puedo hacer? Aquí tengo la matriz R. Lo que hace la matriz traspuesta es de que las columnas lo hace renglones y los renglones columnas. Voy a escribir aquí la matriz R, que en este caso va a ser el coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta y coseno de teta, para que lo veamos un poquito más claro. Y esto me va a quedar. Entonces voy a tomar esta columna, que en este caso se va a volver fila. Y aquí tengo el coseno de teta menos el seno de teta. Ahí está. Y ahora tomo la siguiente columna, que es esta, el seno de teta y el coseno de teta, en que ahora va a ser un renglón o una fila. Y aquí tengo el seno de teta por el coseno de teta. Y ya tenemos la matriz traspuesta. Ahora, una vez que ya tenemos la matriz traspuesta, tenemos que aplicarle la junta. La junta es la matriz de cofactores. Es la matriz de cofactores. Entonces yo quiero obtener la matriz adjunta de la matriz traspuesta de R. ¿Y cómo lo puedo hacerlo? Aquí sí es necesario pues saber un poquito de álgebra lineal. Bueno, para obtener la matriz adjunta, esto es muy sencillo. Lo que se hace aquí, por ejemplo, si yo quiero obtener el elemento 1, 1, este es el elemento 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Si yo quiero obtener el elemento 1, 1, lo que se hace es de que se tapa la columna y la fila. Y entonces va a ser el elemento que no está tapado. Además de que estamos manejando una matriz de 2×2. Pero por ejemplo, si fuera de 3×3, entonces los elementos que restan tendríamos que aplicarle la determinante. Pero en este caso solamente va a ser el elemento. Entonces lo que voy a hacer en esta matriz es de que voy a asignarle algunos signos, en que este va a ser positivo, negativo, negativo, positivo. Como si fuera el juego de ajedrez, en que tenemos blanco, negro, algo similar. Y ahora sí voy a determinar la matriz de cofactores. Si yo quiero el elemento 1, 1, entonces tapo la columna y la fila, y lo que me va a quedar va a ser el coseno de teta con el signo positivo. Entonces va a ser el coseno de teta. Ahora si yo quiero obtener el elemento 1, 2, tapo la segunda columna y la primera fila, y lo que me va a quedar va a ser el seno de teta pero con el signo negativo. Ahora si yo quiero obtener el elemento 2, 1, tapo la primera columna y la segunda fila, y va a ser este elemento, en que tengo menos seno de teta pero con el signo negativo. Por la regla de los signos es menos por menos es más. Entonces va a ser el seno de teta. Y para el elemento 2, 2, tapo la segunda columna y la segunda fila, y va a ser el coseno de teta con el signo positivo. Y así de manera sencilla se obtiene la matriz adjunta. Y además si tenemos una matriz de 2×2, pero eso se tiene que cumplir para matrices cuadradas, es decir, de que tenga el mismo número de columnas y renglones. Y ahora lo voy a sustituirlo en esta expresión, en que tengo, lo voy a escribirlo aquí, la matriz inversa de rotación va a ser igual a 1 sobre la determinante de R, que en este caso vale 1, y 1 sobre 1 es igual a 1.
entonces va a ser la junta de la matriz traspuesta, que en este caso va a ser esto que tengo aquí. Entonces esto me queda el coseno de teta menos seno de teta, seno de teta y coseno de teta. Y ya tenemos la matriz inversa. Voy a borrar esto. Hay que recordar nuestra expresión en que si yo quiero calcular U unitario, va a ser la matriz de rotación inversa multiplicado a B chica unitario, que en este caso U unitario va a ser a la matriz de rotación inversa, y es esto que tengo aquí. Entonces lo voy a escribir, va a ser el coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, y esto va a multiplicar a B chica unitario, que en este caso va a ser R unitario y teta unitario, y que en este caso U unitario va a ser X unitario y Y unitario. Entonces ya tenemos estas dos expresiones, en que en esta expresión va a ser la conversión de polares a rectangulares. Por ejemplo, puede haber ciertos vectores, por ejemplo la fuerza, en que puede estar denotado de esta manera. Por ejemplo 3 R unitario menos 8 teta unitario. Por ejemplo, puede haber una expresión así. Entonces lo que va a hacer este arreglo matricial es que va a pasar de polares a rectangulares. Y este arreglo va a ser lo contrario. Es de que va a pasar de rectangulares a polares. Esa es la conversión. Y bueno, pues les voy a escribir un resumen de todo esto para que se vea un poco más en orden. Nada más denme un momento. Listo, ya lo tenemos, amigos. Algo que tiene que cumplir principalmente es lo siguiente. Es de que la matriz de rotación de teta, si yo lo multiplico a la matriz inversa, esto es igual a la matriz identidad, en que esto va a ser 1, 0, 0, 1. Otra propiedad que cumple es de que si obtengo la determinante de la matriz de rotación de teta, esto va a ser igual a la determinante de la matriz inversa de teta, y esto es igual a 1. Entonces cumple esas dos características, en que el producto de la matriz con su inversa es la matriz identidad, y de que la determinante de la matriz de rotación y su inversa es igual a 1. Y bueno, amigos, pues vamos a dejarlo hasta aquí, y en próximos videos vamos a resolver problemas de física en que podemos utilizar los vectores unitarios en coordenadas polares. Si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo, y suscríbase a mi canal, en que voy a seguir subiendo más contenido de cálculo matemático. Que Dios los bendiga, cuídense y bye, y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.